aplauso para recibir a Emanuel García. Cede el micrófono. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco con sincera emoción la invitación de la Casa Museo Gonzalo Carrasco y del Centro Regional de Cultura de Otumba, que hoy me conceden la dicha de sumarme a estas celebraciones, donde la memoria, el arte y la tradición vuelven a abrazarse bajo un mismo techo, convocándome a reencontrarme aquí, frente a un recogido público tan devoto del buen gusto, la historia y la cultura. Para algunos de los aquí presentes no seré un rostro ajeno, más bien recordarán nuestros encuentros anteriores, pero quizá llame la atención que hoy nos hallemos en un lugar distinto, sin la pantalla ni el proyector de la acostumbrada sala audiovisual. He pedido que nos reuniéramos en este espacio, pleno de luz, de forma y de fondo, y creo que un poco de frío también, porque estoy seguro de que sobre estas baldosas y en torno a estos muros convivieron luminosos momentos quienes aquí habitaron. Estos paramentos, testigos pacientes de risas, de silencios y de creación, en suma, todo aquello que convierte a un espacio en un hogar. Hoy, nosotros, al encontrarnos aquí, prolongamos esa historia, y aunque somos transitorios en el tiempo, serán estos muros quienes permanezcan como fieles guardianes de la memoria que hoy les conferimos. Como habrán visto en el título de la presente charla inaugural, el año 2025 nos convoca a conmemorar dos momentos que se suscriben a la historia fundacional de Otumba, y me atrevo además a enlazar uno de ellos en el relato de nuestra historia de la nación. Con estas palabras, tengo el honor de anunciar ante ustedes que se cumplen 150 años del incendio de la Casa Grande de los Carrasco, hecho que marcó un antes y un después en la memoria local y que hoy se acompasa con el 40º aniversario del Centro Regional de Cultura de Otumba. Ambas fechas distantes en el tiempo, pero unidas en el alma, se funden hoy en una misma secuencia de sentido y de emoción, reencontrándose en el fuego y la creación, la pérdida y la herencia. Son también parte de una misma historia que seguimos escribiendo juntos. Ahora me dispondré a revelar brevemente cada una de estas en los siguientes minutos. Como algunos de ustedes se habrán dado por enterado, durante los últimos 2 años he comprometido mi vida personal y académica en investigar la formación y producción artística del pintor Gonzalo Carrasco durante su periodo como estudiante en la antigua Academia de San Carlos, entonces Escuela Nacional de Bellas Artes, que va de inicios de 1876 a finales de 1883. En el curso de esta investigación, descubrí en repetidas ocasiones que el gran motivo que alentó a Gonzalo para comenzar su vida artística, impulsada por su señor padre, don Vicente Carrasco Abarca, fue precisamente a raíz de ese gran incendio. Sobre este asunto, nuestro pintor otumbense, Gonzalo Carrasco, relataría en sus apuntes personales su experiencia. Abro cita. Salimos todos a la medianoche, mal vestidos por la prisa que nos daba el fuego. Yo solo me puse los zapatos y la colcha de la cama, y la casa y la tienda, con todas sus dependencias, con sus valores, etc., acabó completamente por consumirse a las 2 de la mañana. 84 años más tarde, su biógrafo, el también sacerdote jesuita Javier Gómez Robledo, lo relataría de la siguiente manera. Abro cita. En la noche del 13 de julio de 1875, cuando Gonzalo tenía 16 años, don Vicente bajó a la tienda según era su costumbre, antes de retirarse a dormir. Aseguró con cuidado los cerrojos de las puertas, cerró muy bien el cajón de los cerillos, porque había llegado ese día una gran carga de aguarrás, petróleo y alcohol que no alcanzaron a meter en la bodega y tuvieron que dejar por esa noche en el zaguán.
Una vez que vio todo en orden, se fue a su cuarto, se encomendó a Dios y se durmió. Cuando despertó a la medianoche, el fuego se había apoderado de toda la tienda y remolinos de humo se metían por la casa habitación. Nadie supo la causa del incendio ni la hora en que comenzó. Apenas pudieron salvarse las personas de la casa. Toda la familia estaba alrededor de don Vicente. Mudo ante el desastre, contemplaba a don Vicente la destrucción. Viendo que el fuego lo consumía todo y nada se podía hacer para extinguirlo, Gonzalo pidió permiso a su padre para hacer, a la luz de las llamas, un boceto de la catástrofe, para después terminar pintando un cuadro. Cierro cita. Al poco tiempo, Gonzalo concluyó ese modesto óleo, el cual está hecho sobre cartón y es de dimensiones pequeñas. Esto fue suficiente para que su padre, Vicente Carrasco Abarca, decidiera enviarlo a la Ciudad de México para estudiar pintura en la Academia de Artes. Aunque el relato del incendio es una constante en los libros que evocan la vida de Gonzalo Carrasco y también en aquellos que narran la historia de Otumba, sin olvidar, por supuesto, la voz persistente de la tradición oral entre los descendientes de la familia Carrasco, yo, movido por mi ímpetu de historiador, por hallar el relato más temprano, más fiel o menos enigmático y más pragmático, me dispuse a revisar durante semanas y meses la documentación de la época. En las salas de la Hemeroteca Nacional, hoja por hoja, hice pasar mis ojos ante las páginas amarillentas de los periódicos, como El Fígaro, El Siglo XIX y El Monitor Republicano. En todos ellos encontré breves notas que daban cuenta de cómo la capital mexicana se enteraba de los sucesos ocurridos aquí en Otumba. Pero fue peculiar una portada de La Voz de México la que finalmente detuvo mi lectura. Y es que si bien en aquellos años, como todavía hoy, las portadas solían ofrecer únicamente pequeños adelantos de las noticias que se desarrollarían después al interior, esta vez me encontré con algo distinto. Un artículo inusualmente largo que ocupaba casi toda la primera plana. Y allí estaba una extensa crónica del gran incendio de Otumba, como la Ciudad de México lo nombró en esos años. El texto estaba firmado por un tal Manuel Fernández de Córdoba y lleva por título, con sobria sencillez, Remitido. Este fue publicado el viernes 23 de julio de 1875, apenas 10 días después del siniestro. Su autor buscaba dar voz, contexto y consuelo a los lectores conmovidos por las breves notas que habían circulado desde la noche del incendio en la capital de México. Por ello, esta fría tarde, frente a este público, y con la emoción que acompaña todo hallazgo histórico, tengo el honor de participar a ustedes de forma totalmente inédita y novedosa la nota más extensa, más reveladora y cercana a su tiempo que he hallado hasta el momento, sobre lo acontecido en aquella trágica, luminosa y trascendente noche que marcó el destino de Otumba. Abriré cita. Muy señores míos, les suplico a ustedes den lugar a la siguiente relación del incendio de la Casa de Comercio del señor don Vicente Carrasco, porque tal suceso es de interés y revela la caridad cristiana, la estimación a la honradez y a la virtud. La tienda de abarrotes del señor Carrasco, o mestiza como vulgarmente se dice, era una de las principales de Otumba y la de más activo movimiento comercial, estando perfectamente bien abastecida en toda clase de efectos, muchos de los cuales acababan de recibirlos de Veracruz y Puebla, además de los comprados en la misma población y llevados desde la capital. El martes 13 del corriente, como día de tianguis en Otumba, había sido de mucho trabajo para los hijos del señor Carrasco. En la noche cayeron verdaderamente rendidos por la fatiga del día, tanto que algunos de ellos no cenaron, sino que se acostaron a las 9:30. Los que subieron a cenar fueron bajando progresivamente porque todos dormían en 2 piezas contiguas a la tienda. Y el último bajó a las 10:30. Hizo algunos apuntes en los libros relativos a la venta del día, abriendo antes una de las puertas de la tienda para despedir a una visita que había bajado en su compañía. Terminados esos apuntes, se acostó cerca de las 11 de la noche
sin haber probado ni el olor de quemazón, ni haber visto cosa alguna que la iniciara. A las 11:30, uno de los hijos que primero se había acostado despertó como sofocado, prendió un cerillo y el humo se lo apagó. Entonces gritó a sus hermanos, que se levantaron porque la casa ardía. Se vistieron apresuradamente y subieron a despertar a la familia que dormía en los altos de la casa, o sea, aquí arriba. Trabajo costó que despertaran porque el humo casi los había asfixiado. Bajaron al patio y se encontraron todos sin salida porque la tienda era presa de las llamas y era la única parte donde podían verificarlo. El zaguán se había convertido en pulquería, tenía condenada la puerta interior que daba al patio. El fuego, entre tanto, avanzaba, el humo era sofocante, la situación de la familia espantosa, horrible, cualquier dilación era la muerte. ¿Y qué muerte, Dios santo? Así es como dice. Los vecinos todos de Otumba, que habían acudido al lugar del siniestro, preguntaban por la familia. Y como sucede en esos casos de terror y espanto, todos querían salvarla, pero dando disposiciones diversas, ineficaces unas, otras peligrosas, otras verdaderamente perjudiciales. Uno de los hijos había conseguido escalar una pared con riesgo de su vida, en busca de una barreta o útiles para derribar una pared o hacer algo que salvase a sus padres y hermanos. Por fin, los vecinos que no se atarantaron rompieron las puertas del zaguán, mientras otros hacían una perforación en la pared de la caballeriza y la familia se salvó. Tan a tiempo que habrían andado 50 pasos si acaso, cuando se desplomó el primer techo de la casa. Como todos, especialmente las niñas, habían levantádose apresuradamente, como suele decirse, en paños menores. Y fue preciso que los vecinos acudieron a cubrirlos con frazadas y otras piezas de ropa. Fuerza es decir que el vecindario todo de Otumba ocurrió voluntariamente desde que se hizo visible el incendio a prestar cuantos auxilios estaban a su alcance. Unos acarreaban agua, otros cortaban techos, otros sacaban de las bodegas los efectos que aún no ardían, pero que después devoró el incendio en el patio, otros salvaban, como se ha dicho, a la familia. De nadie se puede decir mención especial, porque sería injurar a los demás, y para mentarlos a todos, preciso sería acompañar el padrón general de todos los habitantes de Otumba, y aún de los pueblos inmediatos. Basta decir que las autoridades, hasta el último vecino, acudieron a socorrer a la familia Carrasco, con amor, con verdadera caridad, y aún olvidando pequeñas diferencias y rencores. Otumba es una población de hermanos. El señor Linares, actual jefe político de esa villa, hizo cuanto pudo y después de la catástrofe abrió una suscripción en favor del señor Carrasco, a quien ha entregado 60 y tantos pesos y 40 y tantos centavos las señoras, el óvulo de la caridad para con un hermano desgraciado. Esto sin prejuicio de lo que en particular han hecho todas las familias de la población, pues todos han dado algo. Unas han dado ropa hecha, otros géneros para hacerla, otras, las más pobres, ofrecieron coser la ropa que les han dado las demás familias, otras llevándoles pollos y gallinas, todos en fin. Se han dispuesto a los miembros de la familia Carrasco para llevárselos a sus casas y los han estado convidando a su propia mesa. Algún pobre ha habido que, yendo el señor Vicente Carrasco por la plaza, haya ido a abrazarlo y llorando le haya dicho: no tengo más que darle a usted, y le ha entregado 2 pesos. Entonces el señor Carrasco, lleno de gratitud, de enternecimiento, de humildad, ha tomado los 2 pesos, los ha besado y los ha guardado como un pobre. Él, que siempre ha ejercido la caridad con todos y derramado sus bienes entre los menesterosos. Se me ha informado, aún no sé si será cierto, que alguna persona que sigue un litis con el señor Carrasco
ha ocurrido al juzgado a poner una comparecencia desistiéndose de toda pretensión, sea de esto lo que fuere, y sin entrar en calificación de la justicia y legitimidad de los derechos que se denuncian, es lo cierto que esa persona ha ido a ver al señor Carrasco en su desgracia. Ha convidado a comer a uno de sus hijos, ha regalándole un plate y se ha portado de una manera caballerosa y decente. Hechos como estos no necesitan comentarios. En cuanto al comercio de esta capital, no hay palabras con que expresar la nobleza que se ha manejado hacia el señor Carrasco. Anteayer ha venido uno de sus hijos con cosa de 500 pesos reunidos con los donativos voluntarios, con algo que han pagado los que debían a esa casa, con algo también que han realizado de lo que muy poco existía fuera de ella, con objeto de hacer algunos pagos y comprar algunos efectos para comenzar a habilitar una nueva tienda que va a abrirse en la población. Y todos los comerciantes a cuyas casas ha ocurrido le han dado los efectos y le han devuelto el dinero diciéndole: otro día pagará usted, ahora llévese el dinero que bastante lo necesitan ustedes para otras cosas. Y así lo han hecho nacionales y extranjeros. Esto prueba dos cosas: que hay todavía caridad en México y que el señor don Vicente Carrasco y su familia, por su honradez y virtud, disfrutan del mejor concepto y son justa y merecidamente queridos y estimados de cuando los tratan y conocen. A la hora del incendio, cuando aún la familia no se salvaba, era de ver la ansiedad, la congoja de todos, y como los espectadores que no podían trabajar se arrodillaron en la plaza pública, lloraron y pidieron fervorosamente a Dios que no pereciera el señor Carrasco y su familia. Y después de salvada, cuántas lágrimas de gozo, cuántos abrazos, cuántas demostraciones de ternura. Diré además a ustedes, en honor de Otumba, por la perforación hecha en la caballeriza, se salvaron las mulas del coche, los caballos de silla y 10 o 12 cerdos que habían en la casa. Nada de esto se ha extraviado, todo ha sido entregado a su dueño, lo que prueba la moralidad de los habitantes de ese distrito. Una de las criadas, al ir bajando la escalera de la familia, sofocándose con el humo que invadía toda la casa, se espantó. Dijo que no podía bajar y corrió a refugiarse a la cocina. Después, gritaba por la ventana que la salvaran y aún se disponía a arrojarse al pozo. Cuando, corriendo todo peligro, Vicente Carrasco, hijo, subió a buscarla. La condujo de la mano, la salvó y apenas acababan de bajar la escalera cuando ésta se derrumbó. La familia toda del señor Carrasco está en lo que cabe contenta, tranquila y resignada con su desgracia, pues aunque en verdad que siente la pérdida de sus intereses, extraña las comodidades de la vida y el desahogo a que estaba acostumbrado. Aunque ve que en unas cuantas horas ha desaparecido una fortuna regular, fruto del trabajo de muchos años, se consuela con la idea de que no puede este siniestro ser un castigo de Dios, porque como ella misma dice, allí se quemó una fortuna bien adquirida, honestamente adquirida, y el incendio no hizo desaparecer el fruto de las lágrimas y la sangre de los pobres, sino el de la honradez y el trabajo, esta pues conforme con la vida, con la voluntad de Dios. Para finalizar, continuaré con el relato. Para concluir, referiré a ustedes sin comentario alguno el hecho siguiente. La criada que se refugió en la cocina tenía en una de las paredes de esta colgado un pequeño cuadro con la estampa representando a San Pascual Bailón. Cuando pasen a la cocina pueden verlo ahí, hay una representación. En la cocina. Sí, a eso justamente. El marco era de madera, con su vidrio, y una tablita en el reverso adornando el marco, un arco de flores y de papel. Todo eso ha ardido, menos la estampa del santo, que apenas, y para que no se dude de la acción del fuego, está un poco ahumado por el que penetró las juntas del vidrio que estaba añadido. Yo he visto la estampa y también he visto las demás imágenes que había en la casa, y aun las que estaban en lámina
desaparecieron destruidas por el fuego. Concluyo, señores redactores, dando a ustedes las gracias por la inserción de esta larga carta y dándolas de todo corazón a Dios, porque se salvó la familia Carrasco, que me es tan querida por sus cualidades y virtudes, y porque me honra toda ella con el título de su verdadero amigo. Soy de ustedes afectísimo servidor y amigo Manuel Fernández de Córdoba. Cielo cita. Muy bien. Así como en 1875 la familia Carrasco depositó su confianza en su íntimo amigo Manuel Fernández de Córdoba, para que con el pulso de su pluma llevara hasta la capital la noticia de aquel infortunio, hoy, 150 años después, me encuentro con profunda gratitud en un lugar semejante al suyo. Yo, Emanuel Galindo, he tomado con el consentimiento y el afecto de la siempre atenta familia Carrasco la honrosa licencia de ocupar simbólicamente el sitio de Fernández de Córdoba, porque como él, también me sé amigo de esta casa y de esta estirpe. Y es precisamente en nombre de esa amistad y movido por el mismo deber de memoria que animó aquellas líneas de 1875 que hoy vengo a cumplir ante ustedes con el encargo más noble de todos, el de no olvidar, el de mantener viva la llama de lo que aquí sucedió, para que con el tiempo no se borre su huella, sino que se conserve como una herencia compartida entre la historia, el arte y el corazón de Tumba. Solo era un momento para que respiraran y yo tomara agua. Voy a continuar. Es bien sabido que las grandes historias suelen nacer de azares insospechados, de momentos en los que el destino parece suspender su curso habitual para abrir nuevas sendas y que con el tiempo revelan su trascendencia. La historia de esta emblemática casa no escapa a esta regla, más bien se suscribe a ella con fuerza de lo extraordinario. Incluso, hoy podría decir que todo comenzó a raíz de los valores y el amor fraternal que don Vicente Carrasco Abarca y su esposa, doña Ana María Espinosa y Urrieta, poseían y que supieron virtuosamente inculcar en el gobierno de sus hijos. Y, aun cuando el incendio les cambió el curso de la vida, sabían que el hecho había sido tan destructor como revelador, que había aperturado puertas inesperadas, que ofreció oportunidades que de otro modo la rutina hubiera mantenido ocultas, empujando la vida de un joven otumbense que se convirtió en un prodigioso pintor, motivado por experiencias que forjaron su sensibilidad. Por ello, al reconstruirse la casa 4 meses después, en noviembre de 1875, la tienda grande mudó su nombre a El Portal del Fénix, emulando la mística labor de aquella ave mitológica que se regenera de las cenizas. Así, lo que pudo haber sido una tragedia se convirtió en el germen de nuevas posibilidades, marcando el inicio de una trayectoria singular llena de talento y exploración. A fin de cuentas, ese fuego incesante permaneció encendido en el seno de la familia, y adelantaré de una vez que ese cálido abrazo lo sigue ofreciendo esta casa a todos nosotros, sus hijos. Mi labor como historiador no podía dejar huérfana a esa oratoria durante esta reunión, y era mi deber traer al presente el segundo acontecimiento que hoy nos reúne. Aquello que aconteció hace 40 años y, como si de azaroso pero afortunado encuentro premonitorio se tratase, me ocurrió algo. Hace 3 meses, conversando con Ernesto Cuenca Carrasco, de casualidad, él había encontrado un libro dentro de su biblioteca titulado Otumba, Apuntes y Recuerdos de mi Tierra, escrito por Vicente Carrasco Madrigal en 1975. Y como si fuera un mensaje para mí, dentro de esas riquísimas páginas se disponían unos papeles sueltos que llamaron mi atención. Primero, 2 hojas escritas a máquina por Carmen Carrasco Basols en 1986, relatando un poco de la historia de su familia.
A esta le acompañaba la invitación y programa para la inauguración de la que entonces se presentó como Casa de Cultura de Otumba, que se llevó a cabo el 13 de noviembre de 1985 en presencia de la señora Carmen del Mazo, entonces presidenta del DIF del Estado de México, quien desde Toluca, pasando por el circuito interior salida por Indios Verdes, tomando la autopista a Pachuca, luego atravesando la caseta de Cobre y tomando la desviación hacia San Juan Teotihuacán, llegaba a Otumba después de casi 2 horas de recorrido. O al menos, eso es lo que nos revela el croquis contenido en aquellos papeles que encontré. El programa antes citado nos regala la deliciosa información de que el primer acto fue la inauguración de la Casa de Cultura. Después, hubo un recorrido por las instalaciones y continuaron con la apertura del museo. Los recreos finales fueron un cóctel y un concierto. Este último fue amenizado por un conjunto de música antigua llamado L. Estroarmónico. Sus integrantes eran Moisés Sánchez Ross en la flauta de pico, Carlos Santos Jacob en el oboe, Edilberto Vela, violín, y Juárez L. Velázquez en el bajo continuo, quienes interpretaron a George Philip Telemann, George Bastille Loilet en su trisonata en fa mayor para flauta de pico, oboe y bajo continuo. También tocaron las obras de Johann Friedrich y George Friedrich Händel, y finalmente un quinteto en sol menor para flauta de pico, oboe, violín y bajo continuo de Antonio Vivaldi. Finalmente, con esta lectura que acaban de escuchar, refrendo mi compromiso a mi formación académica y a los valores inculcados por mi padre, a quien agradezco su presencia, quien me formó para reconocer los hechos del pasado con la dignidad que le merecemos, sin permitir que la vulgaridad del olvido y del polvo del tiempo los opaque. Que estos eventos públicos sirvan para recordar a conciencia los esfuerzos y afinidades de quienes nos precedieron, y nos sirva para apreciar hoy a quienes forman nuestra familia y nuestro hogar. Retomar la idea del incendio y juxtaponerlo con la idea del hogar no es al azar, mas como si de un juego de palabras barroco se tratase, como aquellos gustados por Sor Juana y degustados por sus lectores. La etimología de la palabra hogar tiene un significado maravilloso. Proviene del latín focus, que significa literalmente fuego o fogón. En latín vulgar pasó a traducirse como lugar donde se reúne la familia en torno al fuego, es decir, el centro de calor que da la vida doméstica ofrecida por el confort de sus integrantes. La misma práctica que forjamos todos los días, así como nosotros aquí, en torno a este espacio, y cuando más los niños, niñas, jóvenes y adultos que son socorridos por estos muros luminosos y sus asiduos gestores para formarse artísticamente en guitarra, en artes plásticas, en danza folclórica, en danza contemporánea, en teatro, en saxofón, en danza jazz, yoga, danza árabe, piano, danza clásica, bailes de salón, lima lama, violín, inglés también, ritmos latinos, taekwondo, música andina y yoga. Imagínense cuántas cosas. Debemos entender entonces que el hogar es un espacio que se construye con los suyos. Es una comunidad que forma una familia y con ella una historia. Esa historia no se fija en el pasado, se va tejiendo en el tiempo, porque el legado no es lo que fue, sino lo que va siendo. Es una herencia viva, edificada día a día a partir de los valores que nos sostienen. Entre ellos, el respeto que permite conservar la memoria de quienes nos precedieron y valorar los objetos que nos fueron legados. Pero también tenemos el compromiso último de nosotros generar objetos dignos de heredar a las generaciones futuras, de forjar una nueva historia. Hoy debemos sabernos comprometidos con el devenir histórico y promover su aprecio y conservación. Es como esa tradición mexicana que cada noviembre nos invita a reencontrarnos con quienes amamos, a vivir en el presente los sentimientos de aquello que permanece encendido en nuestros adentros. En este año 2025 se conmemora el 150 aniversario
de un acontecimiento tan fundacional como fundamental, el incendio de la tienda grande de los Carrasco, el hogar que se entramó en los muros que hoy nos acompañan, no se extinguió con las llamas. Por el contrario, el fuego pareció avivar la llama de la unión y la comunión entre sus miembros. Hoy, esa llama sigue encendida, más viva que nunca, cobijando un nuevo hogar que se construye día a día. Celebramos así 40 años de ese cobijo bajo el nombre del Centro Regional de Cultura de Otumba, guardián constante de la memoria y promotor del arte, que sigue floreciendo entre estas paredes, aquí donde el fuego no destruyó, sino que purificó. La llama del arte y de la comunidad continúa ardiendo, la misma que abriga y transforma y da sentido a quien nos sabemos parte de este hogar. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Emanuel. Invitamos a la licenciada Teresa Carrasco, presidenta del patronato, para que haga entrega de merecido reconocimiento, también a la profesora Irma Magdalena Coronel de Meses, encargada del despacho. Mi querido Emanuel, ¿qué motiva es mi primera incursión en este rollo ahora aquí de parte del patronato, pero yo corrí aquí, mi mamá corrió aquí, mis abuelos, soy tataranieta de Vicente Carrasco, ¿sí? Entonces, hace muchos años, pues yo entré aquí como niña, luego como parte de un patronato, ahora estoy aquí como presidenta, pero también yo declamaba. Creo que muchos me recuerdan por eso. Y hay la memoria no se olvida, porque es buena la buena memoria del que se acuerda. Recuerda la de San Francisco, Cisco de la Carbonera donde se guisa San Pascual la cena la que come San Esteban no es cualquier santo es al que se le rezan los padres maitines no son completas todas tus mañas las de la hechicera la que urde el tejedor su tela la de algún sedazo donde se cuela la mujer que es limpia la que no es puerca la madre de los cochinos los que comen hierba la que se da en el campo donde se ciega la que no ve nada en el que el mar entra y entra un santo muy devoto con su conciencia muy buena. Manuel. Quiero decirte que es un orgullo que estemos unidos la vejez aquí, frente a la juventud, porque él sabe más, sabe de la historia de mi familia, creo que mucho más de lo que todos nosotros juntos, un texto inédito de lo que es la quemazón. Yo nada más les puedo decir que yo he sido maestra de adolescentes y cuando esta casa se quemó, precisamente mi tío Gonzalo, el padre, era adolescente. ¿Qué es lo que les interesa a los adolescentes? Pues todo menos ayudar a apagar un incendio, perdón, pero no, ¿sí? El señor el niño sacó su cartón, sus colores y se puso a pintar el incendio. Y ahí su papá dijo, caray, mi casa se quema, lo pinta, vámonos allá a la Academia de San Carlos. Y ahí es donde nace una historia, efectivamente. El mejor pintor jesuita. Y su mamá hablaba francés, era muy devota, y yo creo que ella lo impulsó, vete para allá, niño. Entonces el papá le dijo, vente a pintar. Entonces tiene estas dos cosas. La familia fue siempre muy generosa, siempre vio por el bien de Otumba. Mi tía José, mi tía María, mi abuelito Vicente, mi tío Gonzalo y mi tía Anita siempre vieron hacia Otumba, hacia afuera. ¿Sí? Les quiero decir que para mí es un orgullo porque de repente me dicen, tus tías siempre muy generosas. La verdad para mí mis tías son las hermanas de mi mamá.
No, pues son las hermanas de mi abuelito. Entonces yo ando brincando en el tiempo de aquí para allá. Aquí donde estamos, pues siempre había grandes fiestas. Por eso no es gratuito el que tú hayas estado aquí en este punto. Y pues bueno, disculpen la larga perorata, pero bueno, muchas felicidades. Gracias.